Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuaremos con la lectura de los fragmentos de correspondencia con Wilhelm Fliess. Este es el tercer texto que vamos a asociar a este conjunto de escritos agrupados, digamos, fuera de esta colección que estamos leyendo, la Standard Edition. Fuera de esta colección están catalogados como correspondencia. Es decir, eran cartas entre Freud y su amigo Wilhelm Fliess, un otorrinolaringólogo. Si quieren saber más del tema, al final del video les voy a dejar eh, la liga a otro video, que es, digamos, la introducción a esta serie de cartas. Entonces, como les había comentado, esta tercera carta, así se llama, es la carta número 14. Puede ser la 14 dentro de la organización que hace James Strachey, perdón, puede ser la tercera que presenta James Strachey, pero fue la número 14 o así la conoció Sigmund Freud. Aquí en el título de la carta, es decir, la carta número 14, tiene como un apunte la nota a pie de página número 15. Dice que la carta está fechada en Viena el 6 de octubre de 1893. Ajá. Voy a continuar con el texto. Las siguientes serán palabras de Sigmund Freud. Dice, eso que se complica cada vez más al tiempo que se corrobora. ¿Qué es eso? No se sabe al momento. Simplemente así empieza. Ajá. Después de unos puntos suspensivos. Eso se complica cada vez más al tiempo que se corrobora. Ayer, por ejemplo, vi 4 casos nuevos cuya etiología, de acuerdo con las relaciones de tiempo, solo podría ser el coitus interruptus. ¿Acaso te divierta que los caracteres, que los caracterice brevemente? Están muy lejos de presentar uniformidad. Recordemos, estas son las cartas que se imprimieron, se compilaron y se imprimieron en contra de la voluntad de Sigmund Freud. Freud no quería que esto se supiera, que esto se publicara, pero nos cuenta James Strachey en la introducción de todas estas compilaciones que la princesa Marie Bonaparte, discípula de Freud, encontró todas estas cartas y las publicó. Freud le dijo, por favor, no lo haga, y ella de todos modos lo publicó. Y Marie Bonaparte, lo publica en el afán de hacer más comprensible cómo fue que Freud llegó a sus conclusiones. Entonces, estas cartas, recordemos, son comunicaciones íntimas entre dos amigos, Freud y Fliess, Sigmund Freud y Wilhelm Fliess, dos médicos. Ajá. Por eso Freud le dice, ¿acaso te divierta los caracterice brevemente? Es decir, ayer vi 4 casos de los que hemos estado platicando, pero eh, a mí me generan muchas dudas. A lo mejor a ti te divierten, es lo que quiere decir Freud. Ajá. Cuando dice, están muy lejos de presentar uniformidad, quiere decir que son casos totalmente diferentes entre sí. Si acaso se unirán en algún punto u otro, pero eh, casos muy distintos. Recordemos que en este momento, 1893, me parece, 1893, Freud no había llegado a las conclusiones que le permitieron después eh, presumir haber sido el creador de una técnica llamada psicoanálisis. Entonces continuaré con el texto. Dice, el caso número 1. Señora de 41 años, hijos de 16, 14, 11 y 7. Nerviosa desde hace 12 años. Se sentía bien durante los embarazos, luego empezaba otra vez. El último embarazo no la empeoró. Ataque de mareos con sensación de debilidad, agorafobia, es decir, miedo a salir al exterior de su casa o miedo a espacios abiertos, expectativa angustiada, es decir, la sensación de que en cualquier momento algo terrible va a pasar o te va a pasar a ti o, no, o me va a pasar a mí. Ajá, es así como eh, mucha preocupación por los demás. Continúa con la descripción. Ningún elemento neurastenia. Aquí la neurastenia podría ser algo más complicada de definir,
Les suplico, por favor, vean los videos pasados, que la neurastenia poco a poco va a, digamos, casi desaparecer en la obra de Sigmund Freud. Sin embargo, en todos estos textos pasados que les comento, eh, aquí en este canal, se habla mucho de la neurastenia. Y finaliza la descripción de los síntomas diciendo que poca histeria, es decir, ella tenía pocas síntomas histéricos. Etiología confirmada: neurosis de angustia pura. Ahí finaliza la exposición del primer caso. Dice, caso número 2, señora de 24 años, hijos de 4 y 2 años. Desde la primavera de 1893, ataques nocturnos de dolor, desde la espalda hasta el esternón, con insomnio. Y nada más que eso, se siente bien durante el día. Marido viajante. En la primavera, como ahora, pasó largo tiempo en casa. En el verano, durante el viaje del marido, completo bienestar, coitus interruptus y gran angustia a la concepción, es decir, no quería tener más hijos. Por tanto, histeria. Aquí quisiera también hacer una aclaración. Freud no estaba asegurando que esta tesis, coitus interruptus, por tanto, histeria, es generalizable, es solo un caso. Ajá. Es lo que él determinó en ese caso en particular. Esto lo hago porque conozco muchos colegas, conozco mucha gente interesada en, digamos, en la mente, el estudio de la mente, y dicen, 1 más 1 son 2. No, no necesariamente. Cada vida es un caso distinto. Ujú. Aquí, por ejemplo, expone el caso número 3. Hombre de 42 años, hijos de 17, 16 y 13, sano hasta hace 6 años. Luego, a raíz de la muerte del padre, ataque de angustia repentino con colapso cardíaco. ¿Mm? Preocupación hipocondríaca de tener cáncer de lengua. Hipocondríaca, es decir, no había registros o rastros médicos, físicos, palpables, verificables. Continúa la descripción. Varios meses después, segundo ataque con cianosis. Si no saben qué es cianosis, no hace falta que lo sepan. Si tienen la curiosidad, empieza con C, cianosis. C-I-A-N-O-S-I-S. Continúa la descripción de los síntomas. Detención del pulso. Ándale, se le detenía el pulso. Angustia de muerte, etcétera. Desde entonces, débil con vértigos, agorafóbico, algo de dispepsia. Las S de dispepsia, es decir, el sonido S de dispepsia son con S. S. La letra S, si quieren buscarlo. Continúa la descripción. Aquí, es decir, en este caso, neurosis de angustia pura con fenómenos cardíacos, tras una emoción, mientras que el coitus interruptus fue bien tolerado durante 10 años. Aquí el texto nos manda a la nota 16, que dice, este caso fue discutido por Freud con algunos detalles algunos detalles extra, en sus 2 trabajos sobre neurosis de angustia, volumen 3 de la Standard Edition, páginas 105 y 127. Fin de la nota número 16. Continúo con el texto. Aquí hace ahora la descripción del cuarto caso. Hombre de 34 años, inapetente desde hace 3 años. Desde hace 1 año con dispepsia, con pérdida de 20 kilos. Constipación. Cesada esta, es decir, cesada la constipación, fortísima presión intracraneal con el siroco. Ataques, perdón, aquí con respecto al siroco, dice que veamos el manuscrito I, contenido en la página 254. Ahorita estamos en la 224, pero eso lo dejamos para después. Ajá. Continúa con la descripción de los síntomas. Dice, ataques de debilidad con sensaciones asociadas. Es decir, me siento débil y esta sensación yo la puedo asociar con otra, ¿no? Con un pensamiento incluso. Continúa con la descripción. Espasmos
clónicos, histeriformes. Aquí, por tanto, predomina la neurastenia. Un hijo de 5 años, desde entonces, coitus interruptus a causa de una enfermedad de la esposa. Más o menos por la época en que curó la dispepsia, retomó el coito normal. ¿Mm? Continúa el texto, dice, en vista de tales reacciones frente a una misma noxa, recordemos, noxa es como los elementos internos y externos que acompañan a una enfermedad, internos y externos al organismo, me refiero. Repito, en vista de tales reacciones frente a una misma noxa, coitus interruptus, hace falta osadía para seguir sosteniendo la especificidad de los efectos que, como yo la entiendo. No obstante, tiene que ser así. Y aún en estos 4 casos, neurosis de angustia pura, histeria pura, neurosis de angustia con síntomas cardíacos y neurastenia con histeria, se obtienen ciertos puntos de apoyo. En el primer caso, una señora muy sensata, no tiene angustia a la concepción, padece de neurosis de angustia pura. En el segundo caso, una mujercita bien tonta, así está escrito, yo no lo estoy inventando, así dice, estoy en la página 224. Una mujercita bien tonta, la angustia es muy acusada, acusada es decir, muy marcada. Al poco tiempo tiene por primera vez histeria. En el tercer caso, un hombre de gran potencia, que era un gran fumador, acusado de neurosis de angustia y síntomas cardíacos. Aquí hay la nota número 18 ligado a neurosis de angustia, dice la nota 18, neurosis de, entre comillas, no figura en la primer conjunción de estas cartas al alemán. Fin de la nota número 18. En el cuarto caso, dice Freud, en el cuarto caso, por el contrario, es, sin abuso, un hombre de potencia solo moderada, frígido. Y aquí finaliza la carta número 14. Como podrán ver, realmente este texto, igual que los otros, tiene más bien muchas lagunas que nosotros no podemos, digamos, comprender porque, recordemos, estas son las cartas entre 2 amigos, Wilhelm Fliess y Sigmund Freud. Por eso, tanto este texto como los otros 2 que hemos leído, el manuscrito A y el manuscrito B, son muy lagunosos, simplemente contienen algunas ideas que después veremos plasmadas en otros textos de Freud. Recordemos que estamos abordando los textos pre-psicoanalíticos, es decir, todo esto es historia previa al psicoanálisis. Digamos, cómo Freud llegó de ser un médico, neurólogo, que practicaba la hipnosis por una, digámoslo así, un viaje de estudio a París con su maestro, un médico también muy famoso llamado Charcot, y de ahí poco a poco fue distinguiendo lo que él llamó psicoanálisis. Y que hoy ha sido descartado como una práctica o siquiera como a veces mera historia de la psicología dentro de la psicología, ¿no? Eh, por supuesto, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar observaciones. Voy a entonces ligar este video con el resto en unas imágenes que van a salir aquí en la pantalla. Bonita tarde, bonito día.